sobre la filosofía de Krishna y ¿Está bien? Sí. ¿Dónde se escucha mejor? Los altavoces. ¿Ah? Los speakers. They can hear. Sí, sí. Yes. Es un poco exótico. Pero... ¿Ustedes oyen bien o...? ¿No? ¿Está bien? Es poco. ¿Ah? Sí, el micrófono interno. Hare Krishna. Bueno. Vamos a leer el capítulo 13 de Bhagavad Gita, tal como es. Bhagavad Gita presentado por Srila Prabhupada. En el capítulo 13, entre 18 capítulos, Krishna introduce una nueva terminología para acercarnos a nosotros a una verdad importante de otro ángulo, se puede decir. Entonces Krishna dice, en este capítulo, Arjuna empieza. Krishna habla con su amigo, su devoto, el gran guerrero Arjuna. Y Arjuna empieza diciendo, Prakritim Purusham Chaiva, Kshetram Kshetragyameva Cha, Etat Veditum Ichami, Jnanam Gyayam Cha Keshava. Pregunta. Y Krishna responde que Sri Bhagavan Uvacha, el Señor dijo, Idam Shariram Konteya, Kshetram Ityavidhyate, Etat Yobeti Tang Prahu Kshetra Gyaiti Tadvida. Arjuna pregunta sobre Prakriti y Purusha. Dos términos muy básicos en la filosofía. En esta filosofía se puede decir védica. Ustedes ya sin duda conocen la palabra yoga, ¿verdad? Y de hecho yoga, que se puede definir como práctica espiritual, algún tipo de práctica espiritual, hoy en día la parte preliminar de yoga es la más famosa, de condicionar el cuerpo. La idea original era que para poder sentarse y meditar por mucho tiempo era necesario preparar el cuerpo, si no nadie puede sentarse por tantos años así. Y entonces toda esa parte física, Hatha Yoga, era para condicionar, preparar el cuerpo para la parte avanzada de yoga, que es la meditación espiritual. De todos modos, los sistemas en esta antigua cultura, hay diferentes filosofías, pero yoga siempre venía, como se dice, apegado a una filosofía que se llama Sankhya. Sankhya, entonces, es muy común en la literatura antigua que se habla de Sankhya Yoga, en el sentido de filosofía y práctica. Por ejemplo, uno de los libros más famosos antiguos de la tradición de yoga se llama Yoga Sutra, compuesto por un sabio famoso, Patanjali. El Yoga Sutra habla más de la práctica, o se puede decir de la psicología, la práctica física, pero también la práctica psicológica, en el sentido de poder fijar la mente en un objeto espiritual. Pero los Yoga Sutras de Patanjali, ese libro sobre yoga, da por sentado que el lector conoce la filosofía de Sankhya.
Y entonces voy a explicar algo sobre eso, porque esa filosofía es la base conceptual que define el propósito, el porqué de la práctica de yoga. La palabra Sankhya, que se puede traducir como filosofía en el sentido de filosofía y práctica, Sankhya Yoga. La palabra Sankhya viene de dos elementos semánticos, términos gramáticos, que son Sang y Kya. Sang significa completamente, como por ejemplo, en español todavía tenemos ese Sang en español, una forma griega de sin, como por ejemplo síntesis, ¿verdad? O sea, síntesis significa el tesis completo, ¿verdad? Tesis, antítesis, síntesis. Entonces ese griego sin es sánscrito sang, como Sankirtan, o en este caso Sankhya, y kya es narrar o describir. Entonces Sankhya también es la palabra sánscrita que significa número, y en el sentido de, ¿cómo se dice en español? Enumerar, ¿eso es español? Sí. Entonces la idea y Sankhya, de la palabra Sankhya, el concepto es de enumerar o entender o identificar a todos los elementos básicos de la realidad. Por ejemplo, el alma o el yo, la persona. Porque hay filosofías que dicen que tú, como persona individual, que no eres básico, en el sentido que la personalidad se puede, ¿cómo se dice?, disolver analíticamente primero y después por meditación. O sea, se puede entender que la persona no es real, que realmente hay otros elementos más básicos, y cuando se combinan se crea la ilusión de que existe una persona. Y a través de la meditación se disuelve esta compuesta que se manifiesta como la persona. Las buenas noticias aquí son que eso no es el caso. O sea, no es necesario que te disuelvas y que salga otra cosa impersonal. El hecho, como se explica en Bhagavad Gita, es que tú, yo, nosotros, la persona es fundamental. O sea que tú eres básicamente y eternamente una persona consciente. Una persona consciente, individual, libre. Tantas guerras, ¿verdad? En la historia del mundo, tantas guerras por la libertad. Entonces, tantas personas ya se murieron tratando de conseguir la libertad por nosotros. ¿Por qué renunciarla? Porque si uno renuncia a su identidad como persona espiritual eterna, si no eres una persona no tienes libertad, porque son las personas que escogen, que deciden, que aman, que son amadas. Personas que perciben bellezas, que pueden ser bellas, que bailan, que cantan, que tienen una vida personal. Entonces hay meditaciones, hay líneas místicas en todas partes del mundo, no es de una tradición u otra. Desde el comienzo de la historia se puede decir que podemos observar personas que trataban de argumentar o decir que no somos personas, que eso es una ilusión, tenemos que encontrar algo más profundo. Pero eso no dura. Si estudiamos, por ejemplo, en la historia del budismo, hubo un filósofo que se llamaba Nagarjuna, en la India, porque la India el budismo nació en la India y después migró hacia el oriente. Y tal vez el filósofo más famoso budista se llama Nagarjuna. Era un monje y trataba de comprobar, trataba de mostrar que esa sensación, esa percepción, esa idea de que eres una persona es una ilusión. Y él escribió libros muy técnicos y sofisticados, filosofía, pero en el mundo budista de ese entonces la gente se asustó un poco con eso. Porque
y esa línea, digamos, de budismo no tuvo mucho éxito por un tiempito, y lo que surgió como más popular entre los muchos tipos de budismo, porque es una variedad enorme en la historia del budismo, el tipo de budismo que sobresalió se llama Yogacara, o sea, de comportarse según la práctica de yoga, porque la gente, el público quería algo más personal. Y si observamos a través de la historia, los místicos, los filósofos que tratan de acabar con la vida personal, nunca sobreviven históricamente. Es como, ¿cómo se dice en español? En inglés sería... no importa. Porque es artificial. Una cosa artificial no dura. Como hay un escritor inglés del siglo XIX, Oscar Wilde, que escribió piezas de teatro muy famosas. Y él dijo que tienes que ser tú mismo. Todas las otras personas ya están tomadas. Y así las cosas naturales duran. Y las cosas, por ejemplo, ahora los seres humanos están, obviamente, y tal vez desafortunadamente en la Tierra. Y se ve como los seres humanos, muchos de ellos están acabando con la Tierra. Pero hay un dicho, en español sería como un juego de soccer, que la naturaleza patea por último. En el sentido que después de todo podemos casi acabar con la tierra, pero si no nos comportamos, si no nos arreglamos, la naturaleza acaba con nosotros. Y la naturaleza, a pesar de todos desastros que causamos, la naturaleza va a ganar y va a perdurar, y nosotros que vamos a desaparecer. O sea que las cosas naturales duran, las cosas artificiales no pueden. Y por eso se ve en la historia del mundo, en el budismo, en todas las religiones del mundo, tradiciones místicas que trataron de acabar con la persona y no consiguieron, porque es artificial. Es artificial. Somos personas. Entonces, pero ¿cuál es el problema? O sea, queremos ser felices. Podemos imaginar, todos podemos imaginar una felicidad bien más allá de la felicidad que realmente tenemos. Todos podemos imaginar relaciones más interesantes que tal vez la relación que se tenga. Todo el mundo, por ejemplo, si uno tuviera el poder de cambiar la cara, el cuerpo y crear el cuerpo y la cara de tus sueños, la mayoría de las personas harían por lo menos algunos pequeños ajustes. Así que la verdad es que con nuestra inteligencia, con nuestra creatividad, con nuestros sueños podemos imaginar algo bien mejor de lo que realmente tenemos. ¿Y por qué? La respuesta, según las tradiciones espirituales como Bhagavad Gita, o también según el filósofo Platón, o también los neoplatonistas que florecían en los siglos después de Jesús en el mundo greco-romano, la idea es que hay una realidad superior. Y cada uno de nosotros somos superiores, muy superiores al personaje que ahora vivimos. La idea aquí, si podemos ir al grano, es que, y es lo que Krishna explica aquí, volviendo a nuestro producto que estamos vendiendo aquí, que lo que Krishna explica, americano, ¿qué puedo hacer? Que el concepto aquí es que nosotros somos almas eternas. Ahora,
haciendo negocios como un cuerpo material. Por ejemplo, mujer, hombre, español, americano, colombiano o boliviano. Viva Bolivia. El cuerpo de algún género, mujer, hombre, joven, viejo, de diferentes tipos, cuerpo artístico, cuerpo de empresario, hay diferentes tipos de cuerpo, de yogi. Pero la idea es que el cuerpo es simplemente una cobertura del alma. Eso es lo que Krishna quiere explicar aquí. Y hay pruebas, eso no es simplemente una teoría, un sueño. Hay pruebas concretas, contundentes, se puede ver que nosotros obviamente no somos el cuerpo. Algunos ejemplos. Un ejemplo que Krishna da en Bhagavad Gita. Él dice en sánscrito, todos ustedes conocen sánscrito, ¿verdad? Es un país bilingüe, ¿verdad? Español y sánscrito. Krishna dice que Dehinosmin yatha dehe kumaram jovanamachara tatha dehantara praptir virastata. Yo sabía. Lo que Krishna dice aquí es que, primero que a nosotros frecuentemente en Bhagavad Gita nos llamamos de Dehi. Deha en sánscrito es el cuerpo. Dehi, aquel que posee el cuerpo. Entonces Krishna dice que así como en esta vida todos nosotros tenemos experiencia de la infancia, se puede decir la niñez, la adolescencia, la vida adulta y la vejez, algún día. Entonces, el hecho es, no es el caso que este cuerpo que tenemos ahora simplemente creció como una banda de goma o algo así, ¿cómo se dice en español? Stretch. Estira. Sí, no es que este cuerpo se estiró como una banda de goma, no, es otro cuerpo. Se dice que cada 7 años el cuerpo reemplaza todos sus alimentos, como se dice, eres lo que comes, ¿verdad? Como en alemán, ist, was ist. Alemán es tal vez la lengua más dulce en Europa. Pero se dice que, y la piel, por ejemplo, la piel, como ese juego de espejito, ¿verdad? La vanidad. Y, eso es una historia verdadera. No les miento. Yo recuerdo que muchos años atrás que yo vivía en Miami Beach. Y en un edificio de tal vez 20 pisos, plantas. Y el problema era que el ascensor era un poco despacio y toda la gente se quejaba. Las personas que vivían en ese edificio se quejaban porque el ascensor era muy despacio. Entonces, Swamiji, era un ascensor que andaba muy lento, todas las personas se quejaban. Entonces los dueños del edificio investigaron el precio de cambiar el ascensor, era súper caro, y de repente una buena idea que gastaron muy poco dinero y resolvieron el problema. En todas las paredes del ascensor pusieron espejos. Y todo el mundo se fascinaba tanto que nadie se daba cuenta de la velocidad del ascensor. Pero la verdad es que, por ejemplo, la piel del cuerpo, esa famosa piel que las personas se mueren por tocar la piel de aquella persona. Y esa piel se reemplaza cada 2 semanas. Así que la cara que ves o la piel que tocas es otra piel. Cada 2 semanas es otra piel. Y tú puedes dividir tu edad por 7
y sabrás cuántas veces ya te has reencarnado. Literalmente, carne. Entonces, la pregunta si hay reencarnación no es una pregunta, porque cada 7 años nos reencarnamos. Ahora, la pregunta obvia es que, o no pregunta, pero se puede decir el hecho obvio, es que si este cuerpo constantemente se está transformando, cambiando constantemente, y yo soy siempre la misma persona, es simplemente imposible que yo sea el cuerpo. Es la lógica más sencilla. Un niño puede entender. A y B. A se cambia constantemente. B es siempre lo mismo. A no es igual a B. Es muy sencillo. Así que, según Bhagavad Gita, el propósito de nuestra vida es de buscar a nosotros mismos. ¿Quién es la persona que era un bebé, que era un niño, que era un adolescente, que es un adulto? ¿Quién es esa persona? Y se puede estudiar todo lo que hay en todas las bibliotecas del mundo, pero si no se entiende a sí mismo, hay un problema serio. Y si uno entiende la parte obvia, que nosotros no somos el cuerpo, que somos la persona dentro del cuerpo, la próxima pregunta será, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? No solamente en Madrid, pero en este universo. ¿Cómo es que entré en este universo? ¿Y por qué? ¿Cómo y por qué? ¿Y a dónde iré? Y cuando viene la muerte, si yo ya sobreviví tantas reencarnaciones en este cuerpo, ¿qué me pasa cuando salgo de este cuerpo? ¿A dónde voy? Esas preguntas son las preguntas importantes, esenciales. Lo demás es lo demás. Así que en Bhagavad Gita, Krishna nos enseña sobre eso. Y así como, si queremos entender, por ejemplo, en el campo de psicología, una pregunta típica, cuéntame, el psicólogo dice, siempre tienen voces muy insoportables. Y el psicólogo, por ejemplo, puede decir que, cuéntame con tus palabras. ¿Amabas a tu madre? ¿Crees que tu madre te amaba y tu padre? ¿Y cómo? Así, o sea, estoy jugando un poco, pero la idea aquí es que las cosas tienen su historia. Por ejemplo, España. Si alguien llega aquí al tiro, uno llega en España y no entiende nada de la historia de España. Por ejemplo, el hecho de que España hacía parte de la alianza de Cartagena, ¿verdad? Los cartagenos. Cartaginenses. Y ahora ese imperio que ahora es Túnez. La ciudad de Túnez, que era un gran imperio que competía con los romanos y por más de 100 años, una serie de guerras para determinar quién iba a controlar el Mediterráneo, es decir, controlar, digamos, el mundo interesante para ellos. Y España hacía parte de eso, que luego Roma ganó, que hubo un emperador romano que vino de España, y después la caída del imperio romano, todo lo que sucedió aquí, las invasiones de las tribus germánicas y todo eso, y obviamente después la invasión de los moros y los dos reinos de España, la reconquista, todo eso, ¿verdad? O sea, hay una historia que es muy interesante. Y luego ahora estamos aquí, el siglo XX, que tal vez mejor olvidar. Y aquí estamos en España, se ve la arquitectura, la historia, la lengua, la naturaleza del pueblo,
los conceptos, los valores y todo eso. España tiene una historia. Y así mismo como España tiene su historia, el alma tiene su historia. O nosotros como seres humanos tenemos una historia. Y no es posible, inclusive antes de casarse, a veces es muy importante, muy bueno conocer la historia de la persona. Y qué piensan sus amigos, ¿verdad? Porque si toda la familia dice, no, él está loco. O que sí, en esa familia hay un problema con locura. O sea que es muy importante entender la historia de las cosas. Y así mismo, el alma tiene su historia. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué estamos tratando de disfrutar de la materia? ¿A dónde deberíamos de ir? Y finalmente hay un principio de lógica que la causa está presente en el efecto. Por ejemplo, si hay un accidente, ¿cómo se dice? De tránsito. Tráfico. Sí, y hay una regla de no mover los vehículos, ¿verdad? Y el punto es muy sencillo. Porque los investigadores, la policía y hasta más importante los agentes de seguros, ¿verdad? Quieren estudiar así la posición de los vehículos el efecto revela la causa. O por ejemplo, cuando se hace estudios microbiológicos tratando de curar alguna enfermedad y se empieza con el efecto y se analiza yendo para atrás. Si tenemos ese efecto, una enfermedad, ¿cuál sería la causa? Y los eventos, si estudiamos la naturaleza del tiempo, los eventos suceden en una dirección del pasado o del presente hacia el futuro, pero el análisis procede en el sentido contrario, del presente hacia el pasado. O sea, se invierte la secuencia del tiempo y así se analiza en cualquier ciencia, en cualquier campo de investigación humana. Asimismo, nosotros somos efectos de una creación. Y mismo en el Renacimiento que empezó en Italia, que se decía que, porque antes del Renacimiento de cultura básicamente, se decía que solo hay un libro autorizado, un libro importante en el mundo que es la Biblia. Pero con el Renacimiento se empezaba a decir que no, que Dios nos dio dos libros, la Biblia, pero también el libro de la naturaleza. Y estudiando la creación se entiende el Creador. Inclusive, esa idea se remonta a los tiempos clásicos. Por ejemplo, había un grupo 2000 años atrás de mucha influencia intelectual en el mundo greco-romano que se llamaban en español sería estoicos. ¿Cómo se dice? Estoicos, sí. En español, ST requiere un E. Adelante. Entonces, los estoicos, que tenían un concepto muy interesante, que era más o menos la filosofía del logos. Una palabra griega, logos, de la cual tenemos palabras como lógico, la lógica, o por ejemplo, antropología, fisiología, todos los logías vienen de esa palabra logos. Y la idea era que logos es una, ¿cómo se dice? Una lógica, un raciocinio, una estructura, digamos, racional, y que el logos existe primero en la mente de Dios. Eso era la idea. Que el logos existe primero en la mente de Dios, el Creador. Y por lo tanto, cuando Dios crea el mundo, Él, ¿cómo se dice? Invierte, Él pone así en el mundo creado esa lógica divina, esa estructura racional. Y por eso, y nosotros que somos criaturas, nuestra forma de seres humanos, tenemos ese mismo logos en nuestra mente. Así que con el logos, la parte racional, la parte inteligente del ser humano,
podemos encontrar ese mismo logos en la creación. Eso es la base de la ciencia. Es el logos en el ser humano conectándose con el logos en otras partes de la creación, y eso es porque ese logos existe originalmente en la mente de Dios. Es muy interesante que hace aproximadamente 900 años atrás, un escritor, más o menos en la parte occidental de Turquía, escribió un libro tratando de promover un nuevo movimiento religioso, un movimiento que luchaba para, ¿cómo se dice?, atraer a personas educadas e inteligentes y no solamente la clase trabajadora. Y por eso, tratando de atraer a los así llamados intelectuales de esa cultura clásica, empezó su libro diciendo: al inicio hubo el logos. ¿Qué es el libro de Juan? No sé, ¿cómo se dice en español? ¿La verbo? ¿Cómo se traduce? Sí, el verbo, pero en el griego es, al inicio hubo el logos. Así que, en ese sentido, con ayuda, o sea que esa combinación, por ejemplo, si uno quiere hacerse médico, estudia, pero también hay profesores, hay un motivo por el cual para... agua. No, está bien. Mi ex zona de GBC por un vaso de agua. Es por eso que la combinación perfecta y necesaria es nuestra inteligencia humana, nuestro raciocinio, nuestra capacidad de raciocinar y la información que viene de fuentes superiores. Por ejemplo, hay un dicho común en inglés, tal vez en español también, que no hay que reinventar la rueda, que la rueda ya fue inventada. Entonces, imaginan, si cada generación echó al fuego todo el conocimiento del pasado y empezó de nuevo como hombres de caverna, ¿verdad? De entender el mundo, sin fuego, sin nada. ¿Ustedes conocen ese juego que piedra? ¿Sí? ¿Conoce ese juego? Ahí yo vi ¿cómo se dice? Un diseño muy chistoso en los Estados Unidos. Es un autor muy chistoso. Y dice que la vida en la tierra antes de inventarla, ¿cómo se llama? Tijera y papel. Y dos hombres de caverna dicen: de nuevo empatados. Pero el punto aquí es que cada generación no puede empezar de nuevo. Recibimos ¿cómo se llama? Un patrimonio de valor incalculable, de conocimiento, de medicina, de ciencia, de filosofía, de historia, y también de conocimiento espiritual. O sea, Bhagavad Gita hace parte del patrimonio de este mundo. Tantos seres humanos nacieron en este mundo y dieron algún tipo de conocimiento. Krishna, que es, ¿cómo se dice? Buena gente. Krishna vino. Sí, es simpático Krishna. Krishna vino a este mundo y nos dio ese libro. ¿Cómo podemos hacer una regla que cualquier persona puede dar un libro al mundo sino Dios? Dios no puede. Él es prohibido. Es como si excluido del juego. Si todo el mundo puede escribir un libro, ¿por qué no Dios? Él también puede jugar. Entonces Krishna vino a este mundo y nos dio este libro, y esta combinación de recibir el patrimonio del pasado y al mismo tiempo aplicarle nuestra inteligencia es la forma de perfeccionar la vida. Prabhupada dijo: religión con filosofía. Bueno, yo tengo tanto que decir, pero tal vez cualquier pregunta, si tienen una pregunta.
Hoy es viernes, 2 por 1. Me paré de repente, sí. Lo primero, agradecerle a ustedes, sus acompañantes, que nos visiten. Teníamos muchas ganas de... Un placer. Es muy interesante, Madrid. La pregunta que le quería hacer es que ha hecho una exposición muy interesante de la filosofía básica de este movimiento espiritual, y justo ahora se cumplen 50 años de la llegada a Occidente de Srila Prabhupada, sí. que introdujo estos mismos conceptos, y parece claro que la sociedad tiene un sentimiento de, por lo menos en España, pero parece que en el mundo, de que las cosas deben cambiar, ¿no? que como usted ha dicho, nos estamos cargando el planeta, las familias, la sociedad se está degradando muchísimo. Y la pregunta es, ¿cómo cree usted que esta filosofía puede ayudar de una manera práctica a que estos problemas se... Sí, primero, gracias, primero nosotros tenemos que ser prácticos. Porque una filosofía práctica en las manos de los imprácticos es inútil. Como por ejemplo, en el mundo hay una ciencia médica, pero si no hay un médico, eso no ayuda a nadie. Si uno está enfermo, Sarah, vino de California. Hey, do you understand Spanish? Come on in. Ella tampoco está armada. 2 americanos en la misma sala, ¿verdad? No armados. Que, Hare Krishna. Sí, una ciencia sin un científico no ayuda a nadie. Y si queremos hablar, claro que queremos hablar de Prabhupada. Yo tuve el honor, el placer de pasar bastante tiempo con Prabhupada. Y Prabhupada mismo ¿cómo se dice? Puedo contar una historia. Soy un poco, ¿cómo se dice?, receloso porque yo salgo como muy bueno en la historia. Pero en el año, ¿cómo se dice?, 70. El año 70, cuando yo tenía, Dios mío, menos 6 años. 6 años antes de nacer. Ya era miembro del movimiento Hare Krishna. Pero sí, en el año 70, yo llevaba como 7 meses, ¿cómo se dice? Internado en el movimiento Hare Krishna. Yo llevaba 7 meses y salió el libro Isa Upanishad, y fue el primer libro que salió en ISKCON con el sánscrito, todo el sánscrito enmarcado así para poder pronunciar todo eso. Y yo quedé tan extático que le enseñaba a los devotos. El Prabhupada escuchaba sobre lo que yo hacía, predicaba, y así como los otros me contaron, Prabhupada dijo, ¿quién es ese muchacho? Prabhupada dijo que él tiene un cerebro trascendental. Así que Prabhupada pidió que yo fuera a hablar con él, y fui. También dijo lo mismo mi madre. Mi madre fue a ver a Prabhupada, y Prabhupada es tan diplomático. Le dijo todo lo que ella quería oír. Tu hijo es muy inteligente. Y ella empezó a decirle a Prabhupada, sí, cuando estaba en la escuela sacó buenas notas y no sé qué. Pero después en el año 74, perdón que estoy contando historias en que yo salgo muy bien, pero hay un punto aquí, que no es solamente mi vanidad. Que en el año 74 hacía falta un GBC, un director para la zona de América Latina. Porque siempre hay un problema, porque el GBC, el cuerpo que gobierna ISKCON, siempre
como se daban el título a una persona, pero nunca fue a América Latina. Un director de América Latina nunca había ido a América Latina. Entonces, en 74 se reunieron los directores, GBC, y tenían una lista de nombres, no sabían quién podía. Entonces, Prabhupada me nombró a mí personalmente. Y dijo que sí, él es. Entonces, yo fui allá y Krishna dio mucha misericordia. Ahora tenemos millares de devotos en América Latina. Pero, entonces, mi relación con Prabhupada personal, era, ¿cómo se dice?, de entrar en ese mundo de su entusiasmo ilimitado, de su urgencia, de su determinación inquebrantable, de ese poder que tenía de salvar este planeta. A veces se habla hoy en día de mantener a Prabhupada en el centro de ISKCON, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, tenemos que tener certeza que mantengamos al verdadero Prabhupada en el centro. Porque Prabhupada, en cada momento de su vida, Prabhupada tenía una compasión infinita, como se canta, qué oxidado. Vaishnavebhyo namo namaha. Vancha kalpatarubhyascha, kripa sindhubhyeva cha. Que los Vaishnavas, los devotos, son océanos de misericordia. Océano en sánscrito es una forma poética de decir limitado. Entonces, Prabhupada tenía una agilidad, una determinación. Prabhupada estaba determinado a ayudar a este planeta. Entonces podemos observar en la vida de Prabhupada que él trataba tantas estrategias así externas, prácticas, tratando de llegar al pueblo. Y muchas veces no funcionaba. Por ejemplo, él estuvo en la India y él quería mostrar o enseñar en la India sobre su propia cultura antigua, pero la India solo quería saber del occidente. Entonces nadie le daba atención, nadie le escuchaba. Entonces Prabhupada trató, mismo en la India, trató de abrir un centro en una ciudad, Jhansi, y no funcionó. Entonces él fue a Delhi, trató de repartir una hoja, Bhakti-Gadar, y eso tampoco. Prabhupada veía que la cosa no está realmente creciendo, que a esa velocidad no llegamos nunca. Entonces alguien le dijo, ¿por qué no publicar libros? Fue a Vrindavan, tradujo el primer canto del Bhagavatam, publicó libros con mucho esfuerzo, con mucha lucha. Decidió ir a los Estados Unidos. Eso ya fue un cambio, porque en su generación, todo el mundo que pensaba en llevar esta filosofía al occidente iba únicamente a un lugar, Londres. Porque Prabhupada pasó los primeros 51 años de su vida en el Imperio Británico. Prabhupada pasó mucho menos que la mitad de su vida como indiano. Entonces todo el mundo iba a Londres, pero Prabhupada entendía que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se había cambiado. Tal vez se olvida ahora, pero por ejemplo 100 años atrás Europa era en todo sentido el centro del mundo. Por ejemplo, casi 85% de las transacciones bancarias internacionales pasaron por Europa. La tecnología, la ciencia, las humanidades, o sea, las ciencias humanas, el poder militar, influencia política, influencia cultural, en todo sentido, el centro del mundo era Europa, en todo sentido. Y obviamente Europa se agotó en 2 guerras terribles y una guerra civil aquí, y el mundo cambió. Y por bien o por mal, los Estados Unidos. Así que Prabhupada, perdón, no fui yo.
Pero así que Prabhupada lo entendió muy bien, entonces él cogió un barco a los Estados Unidos, que fue muy revolucionario. Para nosotros eso no es nada, sí, fue a los Estados Unidos, pero en su generación era un revolucionario. Y así él fue a una ciudad bien secundaria que se llama Butler, Pensilvania. ¿Por qué? Porque allí tenía su sponsor, su patrón, ¿cómo se dice? Patrocinio. Sí. Y él trató de predicar, de establecer la conciencia cristiana en Butler, Pensilvania. Y obviamente no pasó nada, porque con todo respeto era Butler, Pensilvania. Con todo respeto a los buenos ciudadanos de ese pueblo. Entonces Prabhupada fue a Nueva York por motivos obvios y no tenía nada, no tenía dinero, no tenía nada. Entonces conoció a un ¿cómo se dice? Un gurú que quería ser gurú de la India que daba clases, Dr. Mishra. Entonces, Dr. Mishra lo invitó y Prabhupada asistía a los programas de Dr. Mishra, que predicaba una filosofía completamente opuesta a lo que Prabhupada quería decir, pero Prabhupada no tenía nada. Entonces Prabhupada se sentaba humildemente y trataba de hablar con los jóvenes que asistían a los programas y eso tampoco funcionaba. Entonces Prabhupada, y antes de eso, cuando llegó a los Estados Unidos, Prabhupada escribía cartas a las grandes fundaciones como Ford, Carnegie y todo eso, pidiendo ayuda. Porque Prabhupada, la verdad es que tenía muy poquísimo conocimiento de los Estados Unidos. Las grandes fundaciones como Ford Foundation o Carnegie Foundation, que tienen muchos miles de millones de dólares que dan a diferentes causas. Y Prabhupada escribía cartas pidiendo ayuda, diciendo que por favor ayúdenme a construir un templo de Krishna en Nueva York, porque ese movimiento está dedicado a servir a Dios. Y Prabhupada no sabía que en los estatutos de todas esas fundaciones, ellos no pueden dar un centavo a una misión religiosa. Y Prabhupada escribía cartas pidiendo ayuda porque estamos sirviendo a Dios. Entonces nada funcionaba y Prabhupada constantemente trataba de otras cosas, otras estrategias y finalmente la cosa, ¿cómo se dice? Despegó. La cosa despegó y muy rápidamente creció, pero Prabhupada, mismo después del despegue del movimiento Hare Krishna, problemas y Prabhupada constantemente ajustaba con mucha agilidad por las condiciones que se cambiaban. Entonces, una misión espiritual tiene dos tareas históricas: de preservar y adaptar. Porque si no se preserva, uno se pierde, porque no se preservó ni a sí mismo, ni a su tradición. Y si no se adapta, se pierde. Uno ¿cómo se dice? Desaparece. No importa que sea un animal o un movimiento espiritual. Quien no se adapta, finito. Asimismo que tenemos el verdadero Prabhupada, una persona determinadísima a hacer todo lo que fuera posible. Por ejemplo, el país más grande del mundo, China. Creo que la India está ya pasando China en población. En unos años. Sí, entonces Prabhupada con el gobierno comunista y 40 años atrás China no era el supercapitalismo de hoy. Era una China muy diferente, muy tiranía en nombre de comunismo. Entonces, pero Prabhupada quería abrir China, entonces mandó un discípulo muy importante, Tamal Krishna Goswami. Tamal Krishna Goswami cortó su, ¿cómo se dice? Rabito. Coleta. Y era un sannyasi que crece el papel, el cabello creció y se puso una, ¿cómo se dice? Fue como hombre de negocios americano. Tuvo que sentarse en la mesa con los chinos que mientras comían carne de perro y sonreír. Pero logró su objetivo.
Así que solamente la persona más ciega no vería que no hemos tomado la España. Casi, ¿verdad? Entonces la misión de Prabhupada no es de tomar o dominar, pero de dar este conocimiento espiritual. Es una ciencia espiritual, no es sectario, no es fanático, es una ciencia espiritual que hace muchísimo falta. Entonces nuestro desafío en 2015 no es de predicar un mundo que paró de existir hace 40 años, sino tenemos que encontrar la manera de comunicarnos con el pueblo español aquí en España. Obviamente España, como cualquier país, tiene su lenguaje cultural. Hay lenguajes así de lengua y hay lenguajes culturales. Tenemos que encontrar la manera de comunicarnos. Si uno llega aquí en España hablando, digamos, ¿cómo se dice? Polaco. Buena suerte. Aquí se habla español. Entonces, así como hay que hablar la lengua del país, hay que hablar la lengua cultural de cada país. Si no, nosotros no estamos comunicándonos. El mensaje no es que somos indianos, tú también puedes ser. Eso no es el mensaje. El mensaje no es de ser indiano, el mensaje es de ser un alma, de conocerse y comportarse como alma, no como indiano. Y yo creo personalmente, cuando conseguimos pasar ese mensaje, Festival del Alma, que tendremos éxito. Eso es porque mi opinión está basada en la historia del mundo, la historia de las religiones, la ciencia social. Es simplemente, no es que quiero que sea así, simplemente es así. Sí. Maharaj, hablando de lo que usted dice de la adaptación, Prabhupada dijo que los libros van a ser los códigos de leyes para los próximos. Se dice que Prabhupada dijo, no, eso no es documentado. Ah, sí. Entonces, ¿a qué se refiere eso? O sea, los libros tienen que también... El primer punto es que eso no está documentado. Empezamos ahí. O sea, en ese sentido... Obviamente los libros de Prabhupada no son libros de, ¿cómo dijo? Códigos de... Códigos de leyes, ¿no? No, pero obviamente, por ejemplo, no se puede leer los libros de Prabhupada y entender cómo regular contratos de seguros. O tantas leyes técnicas y prácticas, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el castigo para robo? ¿Cuál es el castigo para... O sea, lo que Prabhupada da son principios culturales. En ese sentido, sí, los libros también, ¿se podría hacer alguna adaptación, alguna... O sea, como que... Los libros son filosofía. Prabhupada me escribió una carta pidiendo que yo leyera sus libros y los explicara con mi lenguaje. O sea, Prabhupada dio conocimiento espiritual perfecto. Pero Prabhupada mismo dice en el Bhagavatam que está escribiendo en inglés, pero no es su lengua madre. Entonces, nuestro deber es de ayudar a las personas a entender lo que Prabhupada está diciendo. Eso es nuestro deber. A veces eso requiere una traducción cultural. Obviamente los libros de Prabhupada fueron traducidos al español. Yo tuve el placer de participar en ese trabajo cuando empezamos el BBT español. Pero, o sea, Prabhupada era muy pragmático, práctico. Una persona, por ejemplo, lee un libro y es muy sencillo. Hay dos posibilidades lógicas. Entiende, no entiende. Si no entiende, explicamos. Si entiende, bien. O sea, tenemos que ser... Prabhupada era súper pragmático. Para dar un ejemplo, cuando yo fundé el BBT español, producir los libros de Prabhupada en español, y en Los Ángeles,
Empezamos en México, pero por problemas con el gobierno fuimos a Los Ángeles. Y había una ley entre todos BBT, las ¿cómo se llama? Editoras que producían los libros de Prabhupada en diferentes lenguas, que el Bhagavatam, ese libro Bhagavatam, no se puede publicar con capa suave. ¿Cómo se dice? Tapa blanda. ¿Ah? Tapa blanda. ¿Tapa? Blanda. Blanda. ¿Tapa se dice? ¿O capa? Ah, en México, en Latinoamérica es capa, pero los perdono. Entonces, ¿ah? En América es capa. Sí, está bien, pero al país que fueras. Entonces, tapa blanda. Suena bien. Entonces, había una ley que el Bhagavatam solo con tapa blanda, capa dura, nunca con tapa blanda. Pero yo tenía que vender libros en Latinoamérica y yo sabía que la economía es diferente y yo quiero que los libros salgan, entonces publiqué el Bhagavatam con tapa blanda. Y cuando se lo mencioné a Prabhupada me dijo, claro, por supuesto. Entonces a veces uno se enterra vivo bajo reglas. Hay reglas básicas. Prabhupada una vez cuando yo tomé sannyasi en 72, a un sannyasi nunca se le pregunta sobre su edad. Pero cuando tomé sannyasi en 72, Prabhupada me escribió una carta diciendo, por favor, no presenta la conciencia de Krishna como reglas. Es la filosofía más sublime. Claro, hay principios básicos. Somos vegetarianos, que honoramos ¿cómo se llama? El vínculo sagrado de hombre y mujer, el matrimonio. Matrimonio es sagrado. Y por lo tanto, las personas que quieren el privilegio de relación íntima deben también comprometerse. Deben comprometerse. Y por eso es también un principio lógico. Y cosas así, pero no es que el punto, nosotros no estamos tratando de convencer a las personas que siguen reglas. Queremos que canten Hare Krishna, que experimenten felicidad espiritual, porque la persona que experimenta felicidad espiritual ya tiene otra vida. Al niño no se le puede robar sus juguetes. Si el niño recibe de los padres amor, buena comida, educación, naturalmente un día el niño no quiere los juguetes, quiere hacer otra cosa, quiere una carrera. Entonces, sí mismo, no se trata de reglas. El objetivo de este movimiento no es de imponer reglas, sino de ofrecer felicidad espiritual. Y así mismo, la meta de este movimiento no es de cambiar la cultura externa. España tiene su cultura. Obviamente en España, como en cualquier país, hay, por ejemplo, comidas típicas de bondad, como decimos en Bhagavad Gita, de pasión y de oscuridad, como en todos los países del mundo, como en la India. Entonces, pero si cogemos, digamos, si nos enfocamos en ¿cómo se dice? El nivel, la dimensión de bondad de España, de ropa, de comida, de arquitectura, de música, de todo. Hay un mundo de sattva guna, de bondad en la cultura española. Y hay un mundo ignorante, un mundo de pasión, como en todas partes del mundo. Entonces, España ya tiene cultura. España ya tiene bondad. Falta Krishna. Falta únicamente la ciencia de Krishna. Y el concepto de que falta todo, tenemos que simplemente arrojar la cultura española y indianizar a este país. Es un sueño trágico. Es trágico.
Porque mientras el mundo espera a los Vaishnavas han inventado un proyecto más o menos absurdo de indianizar a España, Alemania, los Estados Unidos, Australia. Es un proyecto que el mundo está rechazando. El mundo está rechazando ese proyecto. Entonces, yo no estoy criticando el templo de Madrid. No, en serio, estoy hablando en términos más generales. Nuestra misión es de llevar a Krishna. Nuestra misión es de enseñar una ciencia espiritual. Basta, una ciencia espiritual. Eso es lo que falta aquí. España es un país, es un bello país. Hay muchas personas buenas, la naturaleza, hay cultura, historia, hay tantas cosas aquí que son admirables. Lo que falta es Krishna. Y yo creo, personalmente, es mi manía, que cuando los Vaishnavas se concentran únicamente en enseñar una ciencia espiritual, que el mundo aceptará. Sí. Une question en français. Oui, oui. Qui parle français? Tu es français? Ah, sacre bleu. Je peux répéter en français? Oui, mais lentement, s'il vous plaît. S'il te Voilà, plaît. merci d'être ici. J'ai plein de questions à vous poser, mais l'une des questions qui me vient à l'esprit, avec votre expérience, c'est comment faire pour garder la conscience de Krishna Oui. jour après jour après jour, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la conscience. Oui, Et ne pas, enthousiasme, oui, oui. pas aller. Un bon demande. ¿Entiendes español, verdad? No, pero c'est français. Ah, oui. Je veux répondre en espagnol. Pero la pregunta también. Ah, la pregunta, sí, claro. ¿Cómo te llamas? Rasala. Rasala. Rasala preguntó cómo podemos mantener la conciencia de Krishna día tras día, año tras año. Muy sencillo. Uno tiene que realmente seguir a Prabhupada. Realmente seguir. Porque hay un fenómeno muy famoso en ISKCON, muy famoso en el tiempo. Es que cuando Prabhupada partió de este mundo, había muchos devotos que súper apegados a la persona física de Prabhupada, los anécdotas, las historias, sí, que Prabhupada hizo eso, era tan simpático y no sé qué, y estaban muy apegados a la presencia física de Prabhupada, las historias de Prabhupada. Y cuando Prabhupada se fueron. Muchos de ellos, casi, no quiero decir todos, pero ¿cómo se dice? Una tentación. O sea, claro que todavía aman a Prabhupada, todavía recuerdan a Prabhupada, todavía creen en Krishna, pero en términos de servicio activo, dinámico, de dedicarse, como se dice en América, chao bella. Entonces, y es muy interesante porque Prabhupada siempre enfatizaba servicio en separación. Él siempre decía, no sé si se dice todavía, él decía que en sánscrito hay dos palabras, vapu y vani. Vapu significa el cuerpo visible y vani el mensaje. Y hay que servir el mensaje. Entonces yo, con mi relación con Prabhupada, Prabhupada siempre me empujaba así de salir y hacer algo práctico. Y yo servía a Prabhupada con ese espíritu. Claro que era joven, quería llevarle trofeos, como abrimos tantos templos en Latinoamérica o algo así, o distribuimos tantos millones de libros, pero sin embargo, ese espíritu de, como por ejemplo en la historia de España,
en ciertos siglos, en los años 1500 y todo eso, los, ¿cómo se dice?, conquistadores, infelizmente tenían ciertas fallas de carácter, pero como la tendencia a masacrar grandes números de personas y robar toda su riqueza. Aparte de esos problemitos. Por lo menos se puede ver, qué coraje tenían. O sea, de que querían aventura, que tienen coraje, de eso no hay duda. Entonces, si podemos así sacar la parte desagradable, pero ese espíritu de coraje, de aventura, de conquistar, de descubrir nuevos mundos, eso era Prabhupada. Y de encontrar la manera, de no parar, de no descansar, es que no se encontrara la manera de cambiar el mundo. Como esas películas que el mundo se va a acabar en 18 horas y obviamente la única esperanza de este planeta, bueno, era Bruce Willis. Y él ya salvó el planeta y Tom Cruise también tantas veces salvó el planeta, entonces ya están un poco viejos para salvar el planeta con sus brazos. Pero así tantas películas, Bruce Willis estudia Bhagavad Gita de Prabhupada, un detalle, pero así, esas películas de que el mundo se va a acabar y hay 18 horas y las personas, ¿qué podemos hacer corriendo y tratando cualquier cosa para salvar el planeta? Y es interesante, por eso que la gente, ¿cómo se dice?, compra tickets. Entradas. Sí, entradas, porque las películas son populares, porque entonces cada uno de nosotros debe ser la estrella de nuestra propia película. En el sentido de que sí, el mundo tiene problemas serios, ya sabemos, o sea, cómo el mundo está mal y todo eso, ya eso se ha explicado 1000 veces o 1,000,000 de veces, pero ¿por qué no tener el coraje, ese espíritu de aventura y tratar de salvar el planeta? Y eso era el espíritu de Prabhupada, y Prabhupada, esa urgencia que lamentablemente no se ve siempre hoy en día. Esa urgencia, ese espíritu. Entonces los devotos que estaban muy apegados a participar en esa aventura con Prabhupada, se les fue mejor cuando Prabhupada se fue. Así que ahora que estamos celebrando el, ¿cómo se llama? 50th anniversary. El 50 aniversario. 50 aniversario. Que vamos a glorificar al Prabhupada, a ese Prabhupada que tiene tanto coraje, tanta determinación, tanta agilidad estratégica. ¿Por qué no glorificar al verdadero Prabhupada? Y uno que se apega a ese Prabhupada no se cae. Sí. Gracias. Mi pregunta es, con respecto a lo que usted estuvo hablando de adaptar y mantener ciertas cosas, Sí. ¿Cuál sería, digamos, la base como para entenderlo, verdad? Ok, ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que tengo que mantener? Sí. ¿Y qué es lo que puedo adaptar? Buena pregunta. Yo creo que si lo estudias bien, hay 3 cosas que Prabhupada dijo que no se puede cambiar. Que son nuestra filosofía, nuestra práctica espiritual y el marco institucional, la estructura que Prabhupada creó de ISKCON, que tenemos que trabajar juntos como un equipo. Entonces, esas 3 cosas no se pueden cambiar. Pero otras cosas sí se pueden cambiar, según nuestra filosofía. La parte superficial. Y en detalle, ¿cuál sería, dentro de esas 3 cosas, cuál sería, digamos, lo que... Bueno, ustedes viven en España. Y yo creo que tenemos que presentarnos al pueblo español
con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero no como marcianos. Piedosos, pero como españoles, porque es su país. Ustedes no van a robar ese país de los españoles. España pertenece a los españoles. Es su país, es su cultura, y hay que respetar eso. Mi mamá me enseñó eso, que cuando voy a la casa de otra persona, respetar, comportarse. Entonces, claro que en el sentido espiritual más importante, nadie es español, nadie es americano, nadie es, ¿verdad?, mujer, hombre, que somos almas. Pero en el plano práctico, sí, ustedes, bueno, los que viven aquí, muchos son españoles o vienen de otros países, pero están aquí en España. Por ejemplo, en Bhagavad Gita, siempre explico ese punto. Krishna, el jefe, Krishna le llama a Arjuna, lo llama Bharata, que es una nacionalidad, como español. Es una nacionalidad. Y Krishna mismo se llama Yadava, que es una nacionalidad, Yadunandana, el original. Yadunandana, o sea, el querido de los Yadus, eso es una nacionalidad. Y Krishna mismo usa. Así que tenemos que ser prácticos. No podemos ser así egoístas, idiotas. Que por ejemplo, un médico que tiene que salvar la vida de un enfermo, no, pero y el enfermo necesita la medicina roja, no me gusta ese color. Esa medicina verde, no sé, hoy me gusta más verde. Me siento mejor así con ese color. Esa es locura clínica. Nosotros ya somos salvados. Un Vaishnava con compasión está determinado a hacer cualquier cosa para salvar a las personas, para darles ese conocimiento. Las personas tienen que sentirse bien con nosotros, confortables. Es la ciencia social. Si nosotros si nos presentamos en una forma muy diferente de la sociedad, muy extraña, una forma muy extraña, es imposible. La ciencia, la historia, no se puede eso, ¿cómo se dice? Un malentendido. Es un malentendido pensar que estamos más allá de las leyes del mundo. Las leyes son las leyes de Dios. Si uno se hace devoto, sí, se libra de su karma, pero no de las leyes materiales. Si un karmi, jnani, yogi, devoto caen del techo, caen exactamente a la misma velocidad, según las leyes de la física. Y si estudiamos la historia del mundo, la historia de las religiones, la ciencia social, es simplemente un hecho, y como se dice, no matan al mensajero. Es simplemente un hecho que un grupo dentro de una sociedad que quiere convencer a la sociedad no puede crear un muro alto entre ellos y la sociedad. No puede presentarse en una forma tan exótica, tan diferente, y pensar que todo el mundo va a llegar a ellos. Eso no sucede, no va a suceder. Simplemente es contra las leyes del mundo. Manteniendo nuestra filosofía, nuestra práctica espiritual, nuestros principios y nuestra institución, tenemos que encontrar la manera de ser parte de ese país. Y no siempre un mundo aparte. Si estamos en otro mundo, no vamos a salvar este mundo. Sí. Aparte, pero sí
Srila Prabhupada le daba mucho énfasis siempre a la distribución de sus libros. ¿A las qué? A la distribución de sus libros. Pero ¿qué otra manera podemos encontrar? Una otra manera práctica, aparte de la distribución de sus libros, como una manera de... Ustedes viven aquí, ustedes que viven aquí, tú no vives aquí. Pero ustedes que viven aquí son inteligentes, yo confío en su inteligencia. ¿Qué hacen otros grupos? Hay tantos grupos que tienen éxito, grupos políticos, sociales, educacionales, culturales, religiosos. Hay tantos grupos en España que consiguen llegar al pueblo. Sean prácticos, inteligentes, creativos. Sí. En España tenemos un dicho, un refrán, que se dice que el mundo gira y nosotros giramos con él, no las personas que están en el mundo. Entonces es un hecho que Prabhupada también giraba con el mundo. Yo eso, por ejemplo, lo he podido percibir, me sorprendió hace poco, estaba releyendo el primer canto del Bhagavatam y leía acerca del sistema de Varnashram Dharma que Prabhupada presenta en ciertos comentarios del primer canto del Bhagavatam. Sí. Pero luego si, por ejemplo, te vas posteriormente a diferentes charlas, conferencias, el sistema que presenta Prabhupada, por ejemplo, de comunidades y todo esto es muy diferente a lo que está presentando en el primer canto del Srimad Bhagavatam. Entonces mi pregunta es, ¿cómo cree usted que se ha vivido esa evolución que tuvo Prabhupada en su pensamiento dentro de nuestro propio movimiento? Sí, es un punto muy interesante. Un punto es que Prabhupada estuvo en un mundo muy diferente de hoy. En el final de los años 60, el comienzo de los años 70, era un mundo muy diferente. Y los jóvenes querían ser muy diferentes, muy friki, ¿entiendes? Y las comunidades utópicas eran populares. Es muy diferente ahora. El mundo es muy, muy diferente. Entonces Prabhupada aceptó un cierto estilo que teníamos, que funcionaba. Y si en cierto momento histórico el mundo cambia, cuando tenemos que girar o cambiar con el mundo. Así que la historia de la vida de Prabhupada mismo, después de desarrollar es de constantemente ajustarse a la realidad. Por ejemplo, es famoso que en la India Prabhupada paró el Harinam. ¿Por qué? Porque el pueblo indiano entendía mal. Porque en la India, en ciertas regiones de la India, si uno sale a la calle y canta con mridanga y kartals, es un mendigo de clase baja. Y el público nos veía así. Así que, tenemos que entender dónde estamos. ¿Cuál es la cultura aquí? Nuestro deber no es de cambiar todo en España, es de dar Krishna. Como Prabhupada dio este ejemplo que en los Estados Unidos, cuando llegó y quedó muy impresionado con tantas cosas en los Estados Unidos, y él dijo que hay tantas cosas impresionantes aquí, porque él venía de la India, y dijo, pero todas esas cosas impresionantes son ceros sin el uno de Krishna. Pero Prabhupada dijo, con el uno de Krishna se crea un número muy grande, con tantos ceros. Infelizmente hay devotos que se olvidan de su matemática de la primaria. Porque, por ejemplo, si tienes el número 1000 y le pones más un cero, ese cero vale 9000. El próximo cero vale 90000. El próximo cero 900,000. El próximo 9 millones. El próximo, ¿entienden? Así que ceros, si entiendes más matemática primaria, un cero, los ceros pueden tener un valor enorme, ilimitado. Así que Prabhupada, por ejemplo, una historia verdadera, muy reveladora, como se dice en España, de no ser más papista que el Papa. Sí. En inglés se dice no ser más
católico que el Papa. Pero cuando Prabhupada compró la primera, se puede decir, gran propiedad en ISKCON, que fue Los Ángeles, al final de 69, primeros días de 70, esa propiedad que todavía es el templo de Los Ángeles. Entonces los devotos, y era una iglesia, había sido creo que una iglesia metodista, y los devotos daban por sentado, querían sacar los, ¿cómo se dice?, los bancos en el santuario y poner el altar y las deidades y todo eso, porque era el santuario, obviamente era la sala más impresionante. Prabhupada dijo que no, contra todos los devotos. Prabhupada dijo que no, insistió en construir el templo en lo que se llama en los Estados Unidos la sala social de la iglesia, no sé cómo se dice aquí. Es protestante, que hay una iglesia, el santuario, después hay una sala donde hacen cenas y cosas sociales. Locales parroquiales. Los locales parroquiales. Sí, algo así. Era una sala. Centro social. Sí. Centro social. Sí. Entonces, porque Prabhupada quería que los americanos pudieran sentarse en los bancos del santuario exactamente como en la iglesia. Los devotos querían cambiar la arquitectura del templo para que fuera indiana. Prabhupada dijo que no quería arquitectura americana. Así que tenemos, ¿cómo se dice? Como barcos cruzándose en la noche, ¿cómo se dice? Que Prabhupada tratando de hacer una presentación más occidental y sus devotos neófitos tratando de ser más indianos. Y ellos ganaron, no Prabhupada. Por ejemplo, en Los Ángeles, Prabhupada fue a la India, viajaba en el mundo y el líder allá, discípulo de Prabhupada, cambió el templo, sacó los bancos. O sea, hay cosas así. Entonces, estoy tratando de seguir a Prabhupada. Sin un movimiento Hare Krishna español, no habrá una España consciente de Krishna. Ustedes pueden apostar. Bueno, no pueden apostar. Pero si pudieran apostar, ganarían. La única posibilidad de una España consciente de Krishna es a través de un movimiento Hare Krishna español. La España, a pesar de que hizo muchas colonias, el hecho es que la España no será jamás culturalmente colonizada. Si alguien está soñando que la España, con toda su tradición, con todo su, digamos, orgullo nacional, que la España será culturalmente colonizada por la India. Mamma mía. Es un concepto, uno no sabe si debe llorar o reírse. La idea de colonizar culturalmente la España. Lo que se puede ofrecer a España es lo que la España siempre acepta, una nueva ciencia. España es un país actualizado, moderno, y cualquier ciencia, puede ser médica, puede ser de computer, puede ser de transporte, cualquier nueva tecnología, válida ciencia, se acepta aquí. Pero de ser colonizado culturalmente, buena suerte. Sí. Creo que decir para jugar el... No sé si se dice en español la boca del diablo, ¿El qué? ¿Abogado del diablo se dice? Sí, no. Abogado del diablo. ¿Qué decir cuando alguien dice que la cultura hace parte de esta ciencia espiritual? La cultura que Krishna promueve en Bhagavad Gita es la cultura de bondad, no cosas étnicas.
La cultura que Krishna promueve es la cultura de bondad, comida de bondad, de vestirse de una forma virtuosa. Música de bondad, es la bondad que Krishna recomienda, no una tradición étnica. Rupa Goswami da todos los principios básicos de Bhakti Yoga. Qué pena que se le olvidó de mencionar todas las cosas como ropa y eso y lo otro. Qué pena que no sé, estaba distraído, se le olvidó. Y también en Chaitanya Charitamrita, Krishna's Kaviraj se olvidó de nuevo y qué pena, ¿verdad? Es una cosa tan importante y no están las escrituras, no está... Sí, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, pour vous? When I hear about preaching, like you Yes. of course it's very beautiful and inspiring to follow this. I have the feeling that we live in two different worlds. My example is I am in Canberra since 6 years now. And then when we speak about preaching, when we speak about so many beautiful things, but don't you think the first preaching must be amongst ourselves? Because we have to give a good example in order to preach. It's not so much the words that's important, but our behavior. There are also cultural walls. Also. Él dijo que no tenemos que arreglarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No solamente predicar a los otros, pero también nous arranger. ¿Ah? Sí, claro que tenemos que comportarnos bien, como por ejemplo, como vestirnos bien, como caballeros, como señores, damas respetables, pero el avance espiritual, cuando tú realmente, y predica no es una cosa de reglas, o sea, si hay 1000 devotos, hay 1000 maneras de predicar, pero el hecho es ese espíritu, ese entusiasmo, es la base del avance espiritual. Porque si uno no está predicando, ¿por qué arreglarse? Porque es ese espíritu de quiero ayudar a los otros que me obliga a arreglar mi propia vida, porque quiero dar un buen ejemplo. Por ejemplo, padres, un hombre y una mujer se atraen y se vuelven una pareja y viven por ellos. ¿Qué quiere hacer? No sé, ¿qué quieres hacer tú? Pero cuando hay un niño, cuando nace un niño, todo es diferente. Porque si los padres son serios, ¿verdad? Si los padres son, digamos, civilizados y son cuerdos, cuando hay un niño, el niño es el centro de la vida. Todo se hace, por ejemplo, si vive un cierto barrio, porque hay buenas escuelas para el niño o la niña, se hace todo. Los padres trabajan, hacen todo para el bienestar del hijo. ¿No es cierto? Y claro que para trabajar para el bienestar del hijo, que los padres tienen que arreglarse. Tienen que cuidar de su salud, tienen que trabajar, tienen que crear un ambiente apropiado para sus hijos. Entonces, cuando un devoto no es egoísta en nombre de la purificación personal, y cuando un devoto realmente entiende que somos responsables por el bienestar de los otros, es como tener niños. La vida cambia. Todo es diferente. Entonces, cuando uno acepta, eso es Prabhupada. Nosotros sabemos de Krishna por Prabhupada porque arriesgó y dio su vida por nosotros. Entonces, cuando se entiende a Prabhupada, cuando se entiende realmente lo que tenemos que hacer, todo cambia. La vida tiene significado, la vida tiene propósito. Cada momento de la vida es importante, emocionante. Y uno usa toda su inteligencia. Hacerse devoto no significa apagar la inteligencia.
Cuando Krishna dice tantas veces en Bhagavad Gita que tienes que dedicar tu inteligencia a mí. Hay un mundo ahí afuera, hay un mundo perdido. Aquí estamos con este conocimiento tan precioso. ¿Cómo es que nos comunicamos? ¿Cómo podemos convencerlos? ¿Cómo podemos hacerlos entender? Como Prabhupada siempre decía que el mundo moderno es un cuerpo sin cabeza. Pero el otro problema es que los devotos son una cabeza sin cuerpo. Eso también es un problema. Entonces, si un cuerpo es decapitado, no es el cuerpo que va a encontrar la manera de juntar la cabeza al cuerpo. Cuerpos no piensan, cabezas piensan. Así que somos nosotros que tenemos la responsabilidad de actuar como cabeza. El mundo no tiene cabeza porque no hay una cabeza. Y los que debían ser cabezas se encantan con cosas étnicas y exóticas en vez de pensar seriamente en cómo llegar al pueblo. Sí, señora. Sí, Perdón que estoy un poco militante, pero eso es Prabhupada, ¿no? Prabhupada me lo hizo. Bueno, yo me casé no por fuego, ¿verdad? Porque no entendía esta cultura, pero me casé con un devoto. Y nosotros nunca en casa obligamos a nuestras hijas a hacer rondas, nunca le contábamos nada. Solamente sí que, claro, las criamos con devotos, ¿no? Con Vedanés Prabhu, estuvimos viviendo en comunidades en el campo y demás. Qué sorpresa ahora que mis hijas son las que verdaderamente me han enseñado a mí qué puede ser este movimiento y hasta dónde puede llegar. Mi hija, la segunda, en la universidad, preparó un trabajo en inglés del Ayurveda. Habló de Prabhupada y bueno, o sea, pero ella lo hizo desde su corazón, nadie le dijo nada. Y fue reconocida con respeto y sacó una buena nota, por eso le dieron una beca. ¡Bravo! Mi hija la ¿Está aquí su hija? Sí. ¿Dónde? Satipur. ¡Hey, Hare Krishna! Es la nueva generación, ¿no?, de la cultura Vaishnava. Pero Cada vez que los hijos de devotos vienen a los puertos de Prabhupada, vienen con un conocimiento científico. los padres nunca dan vergüenza a los hijos, ¿verdad? Eso nunca Fue sucede. una revolución, dice que todo el mundo le hizo palmas y todo. No, es que nos pidieron hacer una presentación sobre alguien a quien admirásemos y yo la hice con Srila Prabhupada. Y entonces me vestí con sari y hice una presentación oral delante de mucha gente y luego todos mis compañeros de clase me preguntaron, querían libros, se interesaron y yo no lo hice con ninguna intención, yo solo quería dar a conocer. Muy bien hecho. Pero desde un punto de vista más científico, como se ha hablado. Sí, muy bien hecho. Y de una forma natural, ¿no? Con alegría. Sí. Prabhupada siempre decía que los hijos de los devotos son, Prabhupada siempre dice, la esperanza futura. Sí, la esperanza. Y luego tengo a Nadia. ¿Dónde? ¿Dónde está la otra? Nadia. ¿Dónde? Nadia. Ahora te toca. Y Kaveri también. Kaveri, que no sé dónde se ha metido ahora. Kaveri se ha perdido. Pero me dice, mamá, me vas a dejar la casa que vamos a invitar a mis amigos que queremos que prueben la comida vegetariana. Ella. Hicieron una fiesta en Janmashtami, empezaron a bailar. Y ahora sus amigas, oye, véndeme un libro. Dice, vamos, véndeme un libro de cocina natural, que yo quiero hacerme vegetariana dentro del hogar. Y yo digo, pero madre mía, o sea, soy feliz, tengo todo, me divierto y en fin, o sea, no sé, todo me está así, ¿no? Les digo sí, le digo a tus hijas que mis padres también eran así. Bueno, gracias a todos y Hare Krishna.